Hola chicos, en este video vamos a hablar de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, pero primero vamos a hacer un repaso de lo que era resistencia equivalente. Como sabemos, como vimos, teníamos la resistencia en serie. Dentro de la resistencia en serie, ¿cómo la calculábamos? Bueno, era la suma de las resistencias, en este caso sería 10 más 5 más 15 y me da una resistencia equivalente igual a 30. Bien, este circuito es equivalente a este, bien, es el circuito simplificado. Si venimos acá, vamos a darnos cuenta que la ley de Ohm, como ya les hemos mostrado en otro video, es igual a esta relación. I total igual a B total sobre resistencia o B igual a I por R. Bien, ya lo hemos charlado en otros videos. Bien, en este caso, que tenemos de esta manera, nosotros tenemos que la corriente que pasa por el circuito va a ser la misma que pasa por cada resistencia. Bien, o sea, porque la corriente que sale del borne positivo viene por acá y vuelve hacia el borne negativo. Bien, atravesando R1, la misma corriente que atraviesa R2 y la misma que atraviesa R3. ¿Cómo obtengo esa corriente? De esta manera. Como la batería varía 6 volt y la resistencia total vale 30, hago la división y ahí voy a obtener la cantidad de corriente que está atravesando ese circuito. A su vez, como este caso es serie, lo que cambia es la tensión que yo tengo en cada una de estas resistencias. Si nosotros lo tuviéramos que ver por medio de unos voltímetros, lo que tendríamos sería algo así. Tendríamos una caída en R1, una caída en R2 y una caída en R3. ¿Por qué? Bueno, nosotros habíamos dicho que 6 volt es la energía que el electrón necesita para ir de un punto A un punto B. Bien, o sea, en la placa positiva sale con 6 volt y acá llega con 0 volt. ¿Por qué pasa esto? Porque el electrón, a medida que recorre todo el camino que tiene en el circuito, va a tener caídas de tensión. Bien, esas caídas están en R1, ahí pierde energía, después en R2 y en R3. Obviamente la caída que voy a tener en R1 va a ser mayor a la caída que voy a tener en R5. ¿Por qué? Y porque el valor resistivo que tiene esta resistencia R1 es mayor a la de R5. Entonces el electrón va a perder más energía aquí. Bien. Ese sería el análisis con respecto a corriente. Recuerden que están en serie, ¿por qué? Porque la corriente viene por acá, pasa por R1 y no puede ir por otro lado que no sea por R2. Bien, entonces pasando en limpio esto, está en serie las resistencias, por eso se sacan de esta manera. Y acá yo, una vez que tengo la corriente total, veo que puedo obtener por la ley de Ohm las caídas de tensión en cada una de mis resistencias. ¿Cómo hago? Y la I que pasa por la resistencia 1 es la I total, por eso uso I total. La que pasa por la R2 también. Entonces yo así obtengo cada una de las tensiones. Bien, de las caídas de tensiones. Ahí yo voy a obtener por medio de esta ley qué caída me provoca cada resistencia. Y yo lo puedo verificar por Kirchhoff. ¿Qué me dice Kirchhoff? Hay dos formas de denominar esta ley y significan lo mismo. Una dice que la suma de las caídas en una malla es igual a 0, que es lo que hace aquí. Y otra, también lo podemos decir, que es que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de las tensiones. Pasando en limpio, ¿qué quiero decir con esto? Significa, esta es la tensión aplicada, bien, la que tengo en la batería. Entonces, ¿qué dice? Que si yo sumo cada una de estas caídas, tienen que ser igual a la tensión que yo le aplico. O sea, no puede el electrón perder más energía que la que le brinda la batería. ¿Se entiende? O sea, si la batería le dio 6 volt, el electrón en estas resistencias tiene que perder 6 volt. No puede perder más, ni menos en este caso. Entonces, de esta manera yo hago la verificación. Si yo sumo la caída que tengo en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, voy a ver que va a ser igual a 6 volt. Bien, efectivamente, como me dio el circuito. El circuito me decía que la fuente era de 6 volt. Yo cuando obtuve la caída en cada una de las resistencias, me dio un valor determinado y la suma de todas esas caídas que tuve por resistencia me tiene que dar igual a la tensión que se le aplicó al circuito.
Este dibujo lo que a mí me está representando es otra manera de ver la ley de Ohm, pero con respecto a signos. Yo en el gráfico anterior yo también le puedo poner signos. ¿Cómo van a ser estos signos? Por ejemplo, acá voy a tener, si acá tengo positivo y negativo, acá obtengo positivo y negativo. Acá positivo, positivo y negativo, positivo y negativo. Bien, ¿qué significa? Que si yo esto lo tengo que representar como una fuente, esto me va a quedar así. Chiquitito acá, grande ahí. Bien. Chiquitito, grande ahí, chiquitito ahí. Bien. ¿Qué significa esto? Que según el sentido de la corriente, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Si este es mi sentido de la corriente, fíjense que esta batería como la atraviesa, de menos a más. O sea, porque si yo tomo este sentido, acá va de más a menos. O sea que cambia. Es más, hasta cambia, fíjense, este es grande acá, chiquitito acá, y este sería al revés. Chiquito ahí, grande ahí, como está atravesando la corriente. Bien, la corriente es, en este caso, por dentro de la batería, estaría yendo de menos a más. Bien, entonces esta no tiene el mismo signo que estas dos, porque en este caso está yendo de más a menos. Bien, tengo un más y un menos acá. Entonces se toman de signos contrarios. Por eso acá yo lo tomo con los signos en vez de como resistencias. Bien, entonces las que comparten así, que son más menos, o sea, siempre después de un menos hay un más, estas las presento de un color. Ahora, esto que es menos y menos, fíjense que acá tengo un menos y acá me encuentro un menos enfrentado. Significa que no tienen la misma polaridad estas dos tensiones. Bien, una es caída y la otra es FEM o aporta energía. Lo mismo pasa acá. Si se fijan, este va de más a menos, por ende esta debería tener el mismo color que esta. Bien, porque esta también es una, yo la puedo representar como una fuente de este tipo. Bien, visto esto, eso sería lo que nosotros analizamos en la parte de resistencia serie. Ahora, si nosotros vemos un circuito de resistencia en paralelo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero que nada, que las caídas de tensión son las mismas, o sea, lo que cae en R1, en R2 y en R3 son las mismas. ¿Por qué? Porque el electrón sale del borne positivo, viene hacia aquí y acá se encuentra con una elección, ¿bien? Un par de electrones se van a ir por acá, otro por acá y otro por acá. Acá pueden elegir. A diferencia de la resistencia serie, acá ellos pueden elegir, o sea, se distribuyen de otra manera, ¿bien? Y en este borne se juntan, o sea, acá salen para allá, todos los electrones van allá, a todo esto le puedo llamar un nodo, bien, a esto le puedo llamar un nodo, porque visto en la parte real, ahí es donde ustedes harían un empalme, por ejemplo, o sea, ustedes empalmarían los cables. Entonces, cuando la corriente llega a ese nodo, acá se divide de tu I total, pasas a tener una I por acá, otra I acá y otra I acá. Y cuando se juntan, se termina ese paralelo. Bien, entonces en este caso R1 está en paralelo con R2 y está en paralelo con R3. ¿Por qué? Y porque sus colas, sus principios se juntaron. Las cabezas de las resistencias, por decirlo de alguna manera, están juntas, y acá pasa lo mismo con sus colas. Entonces acá empieza el paralelo y aquí termina ese paralelo. Las tensiones son las mismas, pero las corrientes van a ser distintas. ¿Por qué? Porque los valores resistivos son distintos. Entonces aquí, que esta resistencia es mayor, van a venir menos electrones. Es como si yo les doy 3 evaluaciones y les digo que una es re fácil y tienen una re complicada. ¿Por dónde van a...? ¿Quiénes? La mayoría de los alumnos, ¿qué evaluación van a querer hacer? Y obviamente la más fácil. Por ende, los electrones, viéndolo de otra manera, hacen lo mismo. La mayoría de los electrones van a intentar pasar por acá. Y quizás menos cantidad pase por acá. Acá en la parte resistiva se usan mucho los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, el K significa que es 2000. Viene de kilo. 2 kilo ohm. Bien. Entonces, obviamente, si yo tengo una de 5 ohm y una de 2 kilo ohm, o sea 2000 ohm,
¿Por dónde se van a ir todos los electrones? Y van a tratar de irse por la de 5, ¿bien? Y acá van a venir menos cantidad. Bueno, dicho eso, esta es la forma de darme cuenta que están en paralelo. Y también puedo hacer un circuito equivalente, o sea, puedo sacar el equivalente de todas estas resistencias y poner este circuito que está reducido. Bien, aquí yo hice el cálculo de las resistencias equivalentes. Hay dos maneras de calcular la resistencia equivalente en un paralelo. En verdad no es dos maneras, sino es la misma, solo que si vos la trabajas matemáticamente se puede resolver de esta o de esta. Tiene una explicación lógica matemática que en otro momento lo pueden investigar o el que quiera se la puedo pasar. Tiene una demostración. ¿Qué significa esto? Bueno, o cómo se realiza. Dice que la R1 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien, tu R total es hacer esta cuenta ya sea en tu calculadora o hacerlo como te enseñaron en matemática. Bien, sacamos el factor, el múltiplo común menor acá. Después multiplicamos por el número que nos dio el múltiplo común y así sucesivamente y vamos a obtener la resistencia equivalente. Otra manera de hacerlo es dividirlo en 2. ¿Cómo sería dividirlo en 2? Y bueno, en este caso yo lo que hice fue decir, no sé por qué puse 3. Saco primero estas, lo que me va a dar un circuito que va a tener una R que se va a llamar R12 y voy a tener la R total, la R3, perdón. Bien, después vuelvo a sacar este paralelo y ahí recién voy a tener el circuito reducido del todo. Bien, y esta sería la R total. Esto es lo que yo hice acá. Entonces yo acá lo que hice fue juntar R1 con R2. ¿Qué me quedó? 120 por 5 dividido 120 más 5. Son cuentas más fáciles porque quizás esto en la calculadora a veces se les hace lío, se olvidan de los paréntesis y les sale sintaxis error y como que rabean mucho con eso. Entonces lo pueden hacer de esta manera, asociar de a dos resistencias. Bien, entonces vos asociás de a dos resistencias y obtenés tu resistencia equivalente. Y después, con esta equivalente, que ¿quién sería esa resistencia equivalente 1? Y bueno, en mi dibujo esa resistencia equivalente 1 sería esta, la R12. Bien, yo asocié estas dos resistencias y a mí me dio la R12. Ahora, con la R12 y la R3, voy a obtener la R total, aplicando la misma fórmula. Bien, R equivalente 1, que sería la R12, me va a quedar igual a esto, 4,8 por 200, no, por 2000, porque eran 2K, dividido 4,8 más 2000, bien, y ahí me da la resistencia total, o equivalente 2. Bueno, dicho esto, como bien dije, lo que cambia acá son las resistencias, y yo puedo obtener el valor de cada una de las resistencias, lo que cambia acá son las corrientes, y yo por ley de Ohm puedo obtener cada una de las corrientes que va a pasar por cada resistencia. Bien, yo voy a tener una R1, una IR1, una IR2 y una IR3. Lo puedo obtener con Ohm. ¿Cómo se hace? Y bueno, es la tensión que está en los bornes de la resistencia dividida el valor de la resistencia. Bien, ley de Ohm. La ley de Ohm siempre me relaciona la tensión de la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia, no la tensión del vecino, la tensión de todo junto. Ya lo vamos a ver en un circuito un poquito más complejo, a ver si les queda claro. Pero en primera instancia, eso es lo que relaciona la ley de Ohm. Bien, entonces, en este caso, yo saco 9, que es la tensión. En este caso, como solo están estas resistencias y solo existen paralelos, en R1 se aplican 9 volt, en R2 se aplican 9 volt y en R3 se aplican 9 volt. Bien, la energía con la que entran los electrones acá va a ser la misma. ¿Por qué? Porque no tenemos otra resistencia. Si hubiera una resistencia acá y eso ya cambiaría. Pero en este caso no. Entonces, con esto visto,
ponemos 9 sobre 120, 9 sobre 5 y 9 sobre 2000. Y ahí me va a dar a mí la resistencia, la corriente que pasa por R1, la corriente que se va por R2 y la corriente que se va por R3. Y para verificar esto puedo usar Kirchhoff. ¿Cómo hago eso? Y bueno, al igual que con las tensiones. Kirchhoff a mí me dice que la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a las que salen. Bien, esto es genérico. Fíjense que I3, I2 e I4 entran al nodo y sale I1 e I5. Entonces cuando yo sumo todo es igual a 0. Bien, si yo pasara estas para el otro lado, diría que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Bien, y eso es lo que yo hice acá. Yo sumé las corrientes de cada una de las resistencias y me tiene que dar igual a la corriente total, que es la corriente aplicada. Y efectivamente me dio igual. Fíjense que me dio 1,88 aquí. Y cuando hice la verificación me dio 1,879. O sea, si yo lo acerco al segundo decimal, es prácticamente 1,88 si hago el redondeo. Bien, entonces vuelvo a repetir, en este nodo, que este es un solo nodo, bien, ¿qué pasa? La corriente I total es la que entra y las que salen es la I de la R1, la I de la R2 y la I de la R3. Bien, por eso es que puedo realizar esta cuenta. Lo que hice es lo mismo que esto, solo que en vez de tener dos corrientes entrantes, tres corrientes entrantes como está en este caso, lo que yo tengo es una sola corriente entrante. Bien, tengo una sola corriente entrante y tres salientes. La corriente saliente que va por R1, la corriente saliente que va por R2 y la corriente que va por R3. Entonces, voy a tener que la corriente entrante, si yo paso estas dos para el otro lado, fíjense que las que entran tienen que ser igual a las que salen. Entonces, si yo tomo este nodo, la I total es la que entra y estas serían las que salen. Bueno, dicho esto, esta es la manera práctica de resolver ejercicios con Kirchhoff y con Ohm. Nos vemos.